así como una chimenea. La sección es tal vez cuadrada o rectangular, etcétera, y tiene un hueco. Entonces, lo que se está haciendo es hacer un corte en este cuerpo mediante un plano, digamos, como este. Caramba. Estamos aplicando un plano de corte. ¿Qué resulta al aplicar el plano de corte? Resulta un cuerpo, o perdón, un plano. Lo haré de otro color para que se vea. Y la parte hueca. Entonces lo que estamos analizando es este plano de corte. Por ejemplo, acá. Este cuerpo tiene una altura o una dimensión L. Entonces, en el análisis también participa esta longitud L. Por ejemplo, el área de transferencia de calor será toda esta superficie. Si esta superficie, o si esta dimensión es, por decir algo, A, si el área de transferencia de calor será A por L. Entonces, entiende. Pero en el análisis interviene esta sección de corte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir la geometría de corte. Luego, hacer divisiones en partes iguales de la sección. Y se utiliza, como se indica, delta X igual a delta Y. O sea que cada parte dividida en este caso es delta X. Delta X se repite y así. Y para la parte vertical se utiliza delta Y, pero con esta característica, delta Y. Se va dividiendo la sección, el espesor en este caso, de esta manera, delta Y es y así. Cuando se hace la división, se definen puntos. Estos puntos sirven como referencia para trazar, primero, líneas verticales. Como vemos, estamos trazando líneas verticales por esos puntos y por estos otros líneas horizontales. La característica es que delta X es igual a delta Y. Lo que estamos haciendo tiene el nombre de enmallado. Estamos enmallando, estamos generando una malla. Ahora, ¿por qué solamente en la cuarta parte? Como vemos, es una sección simétrica. El eje de simetría pasa por el centro. Entonces, si analizamos en este cuadrante, el resultado va a ser el mismo en este otro, en este, en cualquiera, dada la simetría. Por eso es que estamos eligiendo solamente la cuarta parte de la sección. Entonces, estamos elaborando una malla. Es el enmallado. En inglés se conoce como el netting. Net es malla, netting es enmallado. En el
En el idioma inglés es el netting. Bien, ¿para qué hacemos el enmayado? Para identificar puntos internos. Estos puntos de intersección entre las dos líneas, las verticales y las horizontales, nos definen puntos que se llaman nodos. Estos son los nodos internos. Hay también los nodos externos. Los nodos externos son de dos clases. Los nodos externos de la cara interna, a toda esta superficie llamamos cara interna, y los nodos externos de la superficie externa, cuyas temperaturas se conocen. Toda esta superficie interna está a T sub I, y esta superficie externa está a la temperatura T sub 0. O sea que todos estos nodos identificados sobre estas superficies se conocen sus temperaturas, pero de los nodos internos no conocemos sus temperaturas. Entonces, al elaborar la malla, estamos identificando los nodos internos y externos. Ahora, adelantando un poco, este método nos ayuda a encontrar las temperaturas de los nodos internos. Bien, para la parte teórica, para encontrar la expresión que nos va a ayudar a hallar las temperaturas de los nodos internos, nos basamos en cualquier nodo interno, en cualquier parte del nodo interno. Podemos elegir esta parte, por ejemplo. Entonces observamos esa parte de esta manera. Aquí están los nodos internos, pero en particular elegimos esta parte pequeña e identificamos entre los puntos medios de estos cuadrados un otro cuadrado que tiene como dimensiones también delta X igual a delta Y. Sus lados entonces son delta X igual a delta Y. Esto sería entonces delta X y esto sería delta Y. Bien, ahora vamos a identificar los nodos que rodean a este nodo de interés como nodo 1, nodo 2, este sería el 3 y el 4. Entonces, hacemos un balance y a este nodo llamaremos nodo N. Hacemos un balance del calor que llega al nodo N. Es decir, consideramos que el calor que llega al nodo N proviene del nodo 1, del nodo 2, del nodo 3 y del nodo 4. Entonces, escribimos la expresión del balance. Acá está. El balance. Calor que se transmite del nodo 1 al nodo N, del nodo 2 al nodo N, del 3 al nodo N y del nodo 4 al nodo N. Igual a la energía que queda en el nodo N. Como todos estos calores están dirigidos al nodo N, entonces todos esos calores van a llegar al nodo N. Las expresiones de estos calores por Fourier son de esta forma. Del nodo 1 al nodo N, K, por el área de transferencia de calor, para el calor que va en esa dirección, diferencia de temperatura sobre el espesor delta X. Para el calor que va del nodo 2 al nodo N, la dirección es en sentido Y. Y por eso los términos son para esa dirección. Para el calor que va desde 3 al nodo N, la dirección es X, por eso tenemos la simbología utilizada. Y lo mismo, para 4, del nodo 4 al nodo N, está en la dirección Y.
Bien, aquí hay algo importante. Dice, al nodo N se lo considera como un sumidero de calor por la condición de conducción permanente. Por tanto, todo el calor que llega al nodo N se vuelve cero o desaparece. Explicamos. Esta parte ya hemos visto, pero no importa. Cuando tenemos, por ejemplo, en una pared dos materiales diferentes, llamaremos A y B, y las caras externas a diferentes temperaturas, en este caso la temperatura T sub I y acá T sub 0. Por la diferencia de temperaturas, el calor que se transmite a través de toda la pared, si llamamos Q, en la dirección X, va a ser igual al calor que se transfiere a través de A e igual al calor que se transfiere a través de B. Eso establece la conducción permanente, el calor a través de A y el calor a través de B. O sea, el calor a través de toda la pared es igual al calor a través de A, del material A, e igual al calor que pasa a través de B. O sea, el calor no se detiene, simplemente pasa. En otras palabras, no hay acumulación de calor o transformado a otra forma de energía. No existe, el calor es constante y simplemente pasa. Entonces, en este análisis, lo mismo. El calor que llega al nodo N simplemente pasa, no se detiene. Por eso se dice que ese calor es, el calor que llega al nodo N es cero y se constituye N en un sumidero de calor. Bueno, todos tenemos la idea clara de un sumidero. De todas maneras, tenemos sumideros en la casa, en la cocina, en el lavaplatos. Cuando ya no usamos el agua, simplemente destapamos y el agua se escurre y desaparece, ¿verdad? Es un sumidero. En, en la ciudad, en las esquinas, cuando llueve, el agua tiene que ir a algún lado. Entonces tenemos todo un sistema de alcantarilla para el agua de lluvia. Y en las esquinas tenemos una rejilla y el agua se pierde, ¿verdad? En realidad no se pierde, sino va a otro conducto, que es una alcantarilla especial para el agua de lluvia. Por eso es que no tenemos agua detenida. Claro que en épocas cuando la lluvia es demasiado copiosa, exagerada, digamos, o hay granizada, peor, ahí sí se inunda, ¿no? Un sector, pero en forma natural, en forma normal, el agua de lluvia se escurre en un sumidero que tenemos en cada esquina. Entonces, ese es el criterio que se emplea y al nodo N se lo considera como un sumidero de calor, por tanto, todo el calor que llega se pierde. Entonces, reemplazando en la expresión igualando a cero, encontramos términos comunes. Por ejemplo, K es común y como delta X es igual a delta Y, podemos también factorizar delta X igual a delta Y. Y lo mismo, el área en la dirección X, que en este caso vendría a ser delta Y, por la altura de este conducto L y el área en la dirección Y, que vendría a ser delta X, también por la altura L, al ser ambos iguales, a sub X igual a sub Y, se puede factorizar
Y lo que va a quedar es simplemente las diferencias de temperatura. Es decir, T sub 1 menos T sub n más T sub 2 menos T sub n más T sub 3 menos T sub n y más T sub 4 menos T sub n, igualado a 0. Entonces, llegamos a esta expresión. Y de esta expresión podemos despejar la temperatura del nodo n. Y el resultado es una expresión simple. Es una media aritmética. T sub 1 más T sub 2 más T sub 3 y más T sub 4 dividido entre 4. Es un valor medio o una expresión media, o una media aritmética. Entonces, esta es la base matemática para el método numérico. Queremos hallar una temperatura, pero debemos conocer las temperaturas de los nodos que rodean a ese nodo y constituir una media aritmética. Entonces, de esa manera, se puede plantear para todos los nodos un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones, y la solución de ese sistema de ecuaciones nos va a dar los valores de las temperaturas de estos nodos. Vamos a suponer que este sea el nodo 1, este sea el nodo 2, el nodo 3, etcétera, etcétera. Este sería el nodo 4 y en fin. Entonces podemos plantear, por ejemplo, para el nodo 1, 4 veces la temperatura del nodo 1 igual a la temperatura de este nodo, que es T sub i más la temperatura de este nodo, que estamos identificando como 4, más la temperatura de este nodo, que es 2, y la temperatura de este nodo, que está en este otro cuadrante, pero por la simetría es igual a la temperatura de este nodo, al que lo hemos identificado como 4. Y así, como, como esta ecuación, podemos plantear otras más para todos los nodos internos, constituyendo un sistema de n ecuaciones lineales. Son ecuaciones lineales y con n incógnitas. Por tanto, si el número de ecuaciones coincide con el número de incógnitas, el sistema se puede resolver, ¿verdad? Y la solución van a ser las temperaturas de los nodos internos. Entonces, este método simplemente nos da las temperaturas de los nodos internos en condiciones de conducción permanente. Podemos conocer las temperaturas de los nodos internos. Ahora bien, pero si nuestro interés es obtener el calor transmitido, para ese propósito utilizamos el otro método, el método de mapas de 2 dimensiones. Bueno, ¿qué es un mapa? Es la representación gráfica de algo. Eh, Dime, adelante.
No. Sumidero significa que todo lo que llega a ese punto se pierde. Por eso igualamos a cero. Y bueno, había explicado el caso de una pared. El calor simplemente pasa, pero en este caso, en este análisis, al nodo N se lo considera como un sumidero. Entonces, todos esos calores que llegan a ese nodo se pierden. Por eso, el calor de ese nodo o la energía de ese nodo se vuelve cero. Porque ¿qué pasará si no fuese sumidero? Obviamente que en ese punto, en este caso en ese nodo, la energía se iría acumulando y estaríamos en un caso de conducción no permanente. Esa energía, que es calor, en ese punto, en ese nodo N, la energía iría cambiando con el tiempo y estaríamos en un caso de conducción no permanente. Pero como es conducción permanente, se considera que el calor pasa, no se detiene, ¿no? Esa es la palabra que hemos utilizado. Por tanto, el nodo N se constituye en un punto de pérdida de calor, o sea, no se acumula el calor. Ese es el criterio. Bueno, vamos a ver también cuando lleguemos a conducción no permanente, hay un método numérico. Y a partir de ese método numérico también hay un método gráfico que toma en cuenta eso, de que el calor que llega a un cierto nodo o a un cierto plano no se pierde. Entonces, va, su energía va cambiando en función del tiempo. Pero este caso es particular, ¿no? Estamos en conducción permanente. El calor simplemente pasa, no se detiene. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar? Bien, continuamos. ¿Cómo interpretamos entonces un mapa? Seguramente muchos de ustedes han visto mapas de, bueno, planos de terreno, mapas geodésicos, mapas, bueno, hay una infinidad de mapas. Por ejemplo, cómo se elabora el mapa de un relieve, como una montaña? Esta es una montaña y queremos representar en un mapa a esta montaña. Entonces, el topógrafo, que es la persona que hace este trabajo, topógrafo, lo que hace es aplicar planos de corte, topógrafo, planos de corte a diferentes alturas, pero considerando que entre un plano de corte y otro es la misma altura, la misma distancia. Entonces considera un plano de referencia al que le asigna un valor, digamos como 0. Los picos más elevados a nivel de todo el mundo toman como referencia el nivel del mar. Entonces, respecto del nivel del mar, determinan la altura. Sabemos que el Everest, por ejemplo, es el pico más elevado. Entonces, su altura ha sido medida respecto del nivel del mar. Bien. Entonces, se aplica planos de corte, decía. Se aplica un plano de corte, por ejemplo, a una cierta altura. Se aplica y de esa manera tenemos un corte efectuado a una cierta altura. Otro plano de corte a otra altura y así, con diferentes planos de corte, se van determinando curvas de nivel, así se llama. Digamos, utiliza esta cantidad de cortes y el último pasa justamente por la punta de esta montaña. Entonces tenemos un plano 1 de corte, un plano 2, un plano 3, 4, 5 y 6. Ahora, estos planos de corte, su representación tendría que ser de esta manera.
Es como si separáramos mediante estos planos de corte. ¿Y qué es lo que observamos? En el papel, lo que observamos justamente son estos cortes efectuados, es decir, la base. Estamos imaginándonos un contorno así. Corresponde a la base. El plano de corte aplicado en la base nos da esta geometría. El plano de corte 1 nos va a dar, suponiendo esta curva. Corte 1. Y así, corte 2, corte 3, corte 4, corte, estamos en el corte 4, el corte 5, es el 5 y el último es un punto, corresponde al 6. Bien, entonces esta montaña es representada con este plano. Estos son planos de nivel, porque a diferentes alturas están siendo cortados y de ese corte resultan estas curvas. Pero observamos este detalle. Por ejemplo, en el plano de corte 1, todos los puntos que conforman esta curva tienen la misma altura. Si el corte ha sido efectuado desde la base a 200 metros, entonces este corte tiene una elevación de 200 metros. El siguiente corte va a ser a 400 metros. Todos los puntos que se encuentran sobre esta curva están a una altura de 400. La siguiente a 600, 600, la siguiente a 800, 800, la siguiente a 1000 y el pico, la punta se encuentra a 1200 metros. Entonces, de esa manera representamos a una montaña. El pico se encuentra a 1200 y entonces sobre esta curva todos los puntos tienen la misma altura. Por eso es que a estas curvas se llaman isolíneas. Iso significa lo mismo. Son las isolíneas. Bueno, en el campo topográfico, estas son las curvas de nivel, pero las identificamos. Y así, podemos encontrar isolíneas en muchas aplicaciones. Por ejemplo, podemos en algún tipo de problema identificar zonas de presiones. Entonces vamos a hablar de isobaras, ¿no? Líneas de presión constante o curvas de presión constante se llaman isobaras. Y en el caso de temperaturas se llaman isotermas, la misma temperatura. Bien, entonces esa es la idea de mapa. Ahora bien, nosotros queremos constituir un mapa de dos dimensiones. Tengo esta geometría y esta es una sección simétrica, es decir, que los ejes de simetría pasan por el centro.
Bien, y para el análisis, como es una sección simétrica, yo puedo utilizar cualquiera de estos cuadrantes, digamos este. Y con el mismo criterio que hemos trazado o hemos identificado puntos, eh, considerando espacios iguales, hacemos lo mismo acá. Utilizamos espacios iguales, en este caso delta X, para identificar estos puntos y también el sentido vertical, delta Y. La característica, como había indicado, es que delta Y sea igual a delta X. Y lo mismo hacemos acá. Identificamos estos puntos y también acá. Bien, tengo estos puntos identificados que me van a servir para trazar isotermas. Una primera isoterma la puedo dibujar de esta manera. Una segunda isoterma de esta otra forma. Y así voy elaborando isotermas. Estas isotermas estarán a temperaturas, y esta la puedo identificar como T sub 1, esta como T sub 2, T sub 3, etcétera, etcétera. Lo que conozco en tema de temperatura es la temperatura de la superficie interna T sub I y la temperatura de la superficie externa T sub 0. Estas temperaturas de estas isotermas no las conozco. Estas son las isotermas. Entonces ya sabemos el significado de isoterma. Todos los puntos que componen estas curvas se encuentran a la misma temperatura. Son isotermas, cuyos valores de temperatura no conozco. Es decir, T sub 1, T sub 2, etcétera, son incógnitas. Ahora, ¿por qué he dibujado de esa manera las isotermas? Bueno, utilizo una analogía, la analogía hidráulica. Si por un conducto circula un fluido, pero este conducto tiene un codo, ¿cómo hago el análisis? A través de líneas de flujo o líneas de corriente, ¿verdad? Supongo que el perfil de velocidades es uniforme antes del ingreso. E incluso me atrevo a considerar lo mismo en el interior, en esta parte recta. Las líneas de corriente circulan con velocidades y su perfil es este. Pero, bueno, iré al extremo. Se restituye en la salida ese perfil de velocidades. Ya. Pero, ¿qué pasa en esta esquina, en este codo? Si yo dibujo las líneas de corriente a partir de este perfil de velocidades, las puedo dibujar de esta forma. Son las líneas de corriente, acá un poco más distanciadas, acá más distanciadas, etcétera, etcétera. Y quiero dibujar acá el perfil de velocidades. Va a tener esta característica. Es decir, bueno, esta línea de corriente va a estar a mayor velocidad. Esta otra a menos velocidad. Esta otra
a menos velocidad todavía y esta prácticamente con velocidad cero. Entonces, en el codo prácticamente el perfil de velocidades se distorsiona. Entonces, las líneas de corriente van a estar apegadas en la esquina y poco a poco van a ir alejándose. Esto es lo que pasa con la corriente, identificada a través de sus líneas de corriente. En mecánica de fluidos, me imagino que han estudiado mucho esta parte. Entonces, esta es la analogía que yo utilizo para dibujar las isotermas, apegadas a las esquinas y poco a poco alejadas, más alejadas. Ahora, esta analogía es muy visible y yo utilizo siempre esta referencia. Imaginemos, ustedes que han hecho el servicio premilitar, ustedes en este lugar, en esta posición, están conformando una escuadra. Caramba. Están conformando una escuadra. Por tanto, ustedes constituyen estos puntos. Aquí están perfectamente alineados. Y cuando pasan la esquina, vuelven a estar alineados, ¿cierto? Están alineados. ¿Y cómo hacen en las esquinas? ¿Qué hacen en las esquinas? Esta persona no se desplaza, simplemente gira, ¿verdad? Los que han hecho premilitar saben. Esta persona se mueve con una poca velocidad. Esta persona se mueve con más velocidad. Y esta última prácticamente corre para que una vez traspasada la esquina, otra vez estén alineados. Entonces, más velocidad, menos velocidad más pequeña y velocidad cero. Entonces, por eso es que las líneas de corriente se dibujan de esta manera, apegadas a la esquina y poco a poco más distanciadas. Entonces, ese es el criterio, es la analogía hidráulica la que se emplea para dibujar estas isotermas. Pero el mapa todavía está incompleto. Para que esté completo, corresponde ahora dibujar las líneas adiabáticas. Es decir, a partir de estos puntos, ahora trazamos líneas de esta manera. Y hay una regla también que se emplea cuando se dibujan estas líneas, llamadas líneas adiabáticas, y es el hecho de que en las intersecciones se forme un ángulo de 90 grados, es decir, entre una curva o entre dos curvas y las líneas adiabáticas, el ángulo debe ser de 90 grados. Este ángulo de intersección debe ser de 90 grados o ángulo normal. Entonces, con esta característica se van trazando estas líneas y de esta manera elaboramos un mapa. En este mapa identificamos estos espacios entre dos líneas negras, y a este espacio llamamos senda de calor o camino de calor. Esta es la senda o camino de calor. Entonces, la senda de calor está conformada entre dos líneas adiabáticas. ¿Por qué adiabáticas? Porque el calor se transmite solo en la dirección, en el espacio comprendido entre dos líneas. No se transmite a la senda, digamos, contigua o lateral o vecina. Solamente el calor se transmite a través de la senda de calor. O sea,
acá. Bien, entonces tenemos un mapa elaborado con esos criterios. Ahora corresponde hallar el mapa, perdón, sobre la base de este mapa, el calor transmitido. Entonces partimos de un cuadrado curvilíneo y vamos a hallar el calor para ese cuadrado curvilíneo. Luego generalizamos a la cantidad de cuadrados que existen en la senda de calor y vamos a hallar el calor a través de una senda de calor y finalmente vamos a hallar el calor total considerando una cantidad de sendas de calor. Y bueno, por último, si esta es la cuarta parte y el calor ha sido hallado para esta cuarta parte, para toda la sección va a ser hallada multiplicando por 4, porque es solamente para la cuarta parte. Multiplicando por 4 vamos a tener el calor para toda la sección. Entonces, esa es la metodología que vamos a emplear. Utilizamos un cuadrado y esta es la representación del cuadrado. Entonces tenemos las sendas de calor, tenemos las isotermas y las líneas adiabáticas. Entonces, entre dos isotermas, T sub 2 y T sub 1, conformamos un cuadrado curvilíneo. Y al calor que se transmite en este cuadrado curvilíneo llamamos Q sub 1. Q sub 1. Bien, entonces, expresando Fourier para el cuadrado curvilíneo, tenemos diferencia de temperaturas T sub 2 menos T sub 1. Escribimos acá, no hay problema. Q sub 1 por Fourier. Coeficiente K, el área, la diferencia de temperaturas, T sub 2 menos T sub 1 sobre el espesor. En este caso el espesor delta X. El área de transferencia de calor constituye delta Y, aquí está delta Y, por la longitud o la altura del cuerpo, que hemos llamado L. Entonces, reemplazando en esta expresión, va a quedar en el numerador delta Y por L, vamos reemplazando para el área, y se van a simplificar delta X con delta Y, ya que ambos son iguales. Delta X es igual a delta Y. Y va a quedar L. Entonces, o sea, que la expresión a la que vamos a llegar va a ser K por L y por la diferencia de temperaturas. T sub 2 menos T sub 1. Ahora, lo que hacemos es dividir por L ambos términos. Dividimos entre L y el calor va a quedar también dividido entre L. Entonces lo que vamos a mostrar es esta expresión, calor por unidad de longitud. Aquí está la expresión. Bueno, aquí no está dividido entre L, pero entendemos. Delta Y es igual a delta X, se simplifica. Ahora bien, si este es el calor que pasa a través de un cuadrado, ahora, ¿cómo determinamos el calor que pasa a través de a través de todos los cuadrados que conforman la senda de calor? Reemplazamos en la expresión T sub 2 menos T sub 1 sobre 1, T sub I menos T sub 0 sobre el número de cuadrados que existen en la senda. Entonces, para hallar el calor a través de toda la senda de calor, reemplazamos en esta expresión esta otra, dada la igualdad. La relación se cumple.
Y de esa manera encontramos la expresión de calor por la senda de calor, ¿no? Aquí está dividido ahora entre L y está en función, como ven, de las dos temperaturas de las superficies interna y externa, que se conocen, son datos, generalmente son datos, y sobre el número de cuadrados que existen en la senda de calor. Y como tenemos varias sendas de calor, hallamos el calor para todas las sendas multiplicando el número de sendas por el calor que se transfiere a través de una senda de calor. Y de ahí resulta una expresión, número de sendas sobre número de cuadrados por senda, y a esta expresión se llama factor de forma de la conducción o simplemente factor geométrico. En el denominador, esta expresión en realidad constituye un promedio. Lo correcto sería escribir de esa forma. ¿Por qué es un promedio? Porque en el mapa no en todas las sendas existen cuadrados completos. Por ejemplo, acá. Podríamos decir que en esta senda de calor los cuadrados son aproximadamente completos. Tenemos acá, contabilizando, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados curvilíneos. Pero acá, aún estableciendo que estos son más o menos cuadrados, ya tenemos 3, pero aquí sobra a un cuadrado. Y aquí, pues es muy diferente más todavía el caso. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar esto? Como 1 más, digamos, un tercio. Estamos haciendo una estimación. Esto representa 1 más un tercio. Y esto puede representar a 1 más 2 tercios. Entonces, el número de cuadrados hallamos para esta senda como 1, 2, 3, casi 3 cuadrados completos, más 1 más un tercio y más 1 más 2 tercios. Sumando, encontramos 3, 4, 5, sumando ambas fracciones nos da un completo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 6. Entonces, en esta senda de calor vamos a tener 6 cuadrados curvilíneos en estas 5 y así se va evaluando. Por eso decía, en esa expresión el número de cuadrados por senda es un valor promedio. Bien, entonces, la aplicación de este método de mapas nos da dos resultados. Nos da el calor por unidad de longitud transferido y también el valor de las isotermas en base a esta expresión. Podemos encontrar las temperaturas de las isotermas. Pero la elaboración del mapa puede variar de una persona a otra persona. Entonces, en función de ese mapa elaborado, podemos tener diferentes valores del factor de forma o factor de forma de la conducción. Entonces, de acuerdo a cómo se elabora el mapa, podemos tener diferentes valores del factor geométrico o factor de forma de la conducción. Por tanto, este método de mapas se constituye en un método aproximado, no es exacto. Bien, pero ahora, ambos métodos se pueden complementar. Si con el método numérico hallamos las temperaturas de todos los nodos internos, podemos conocer las temperaturas de todos estos nodos internos.
podemos identificar qué nodos tienen la misma temperatura. Vamos a suponer que este nodo, lo identificaré con color. Este nodo, estoy suponiendo, este nodo tiene la misma temperatura que este nodo y este nodo. Entonces estoy seguro de que estos nodos tienen la misma temperatura. El análisis numérico me da esos resultados. Por tanto, significa que estos nodos o estos puntos se encuentran sobre la misma isoterma. Y puedo dibujar, por tanto, una curva que pase por estos nodos. Tengo una isoterma. También puedo identificar que estos nodos tienen la misma temperatura. Estoy haciendo una suposición, por supuesto. Entonces puedo dibujar otra isoterma. ¿Qué estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo isotermas más exactas sobre la base de los resultados del método numérico. Y así, teniendo las isotermas ahora dibujadas exactamente, puedo ahora dibujar las líneas adiabáticas con el criterio que había indicado. La intersección debe ser de 90 grados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tengo como resultado? Tengo un mapa exacto. Y como es exacto, el factor de corrección encontrado ahora es un valor exacto. Y como el calor transferido o transmitido depende de este factor, el calor va a ser exacto. El calor evaluado por unidad de longitud va a ser un valor exacto. De esa manera, ambos métodos se complementan. Bien, entonces, para resolver un problema identificado como problema complejo de la condición permanente, hay que combinar ambos métodos. Primero, hallar las temperaturas de los nodos internos con el método numérico. Luego, sobre la base de esos resultados, dibujar el mapa más exacto. Del mapa, hallar el factor y, bueno, finalmente encontrar el calor transmitido, transferido. Ahora, existen softwares para resolver problemas de conducción permanente, problemas de conducción no permanente, problemas combinados, donde hay convección, donde hay radiación, etcétera, hemos visto que con ayuda de la analogía eléctrica se puede facilitar su solución. Todos estos softwares, voy a dar nombres, tal vez el más conocido sea el ANSYS. ANSYS, otro sea el Solid. Hay una herramienta del Solid que trabaja casi con el mismo principio. Lo mismo van a encontrar en MATLAB. Y creo que hay otro, estoy recordando, Cosmos. Estos softwares trabajan bajo el mismo principio de aplicar la herramienta matemática que se llama elementos finitos. Son elementos finitos. Y todos los pasos que hemos realizado se aplican. Elementos finitos. O sea, dada la geometría, no importa la complejidad, esta geometría se puede dibujar con el Solid o con AutoCAD. No hay ningún problema. Entre el ANSYS y cualquiera de estos otros softwares hay una
ligazón, hay una comunicación directa. Se dibuja, por decir algo, en AutoCAD y ese dibujo se transporta al ANSYS. Ya tenemos el dibujo efectuado. Entonces, fíjense, no importa la geometría. Puede ser simple, puede ser compleja o relativamente compleja o muy compleja, ya no es problema. El ANSYS, hablaremos del ANSYS, sobre la base de esa geometría que ya está dibujada, lo que hace es el enmallado. Entonces, primer paso, tenemos la sección dibujada. Segundo paso, se procede al enmallado. El enmallado se lo hace automáticamente, porque como software, en base a un valor de delta X igual a delta Y, puede elaborar la malla con cierta facilidad, puede trazar líneas verticales, líneas horizontales por estos puntos identificados bajo esta característica de que delta X es igual a delta Y. Ustedes que ya saben manejar, por ejemplo, el AutoCAD, saben. Si definen ciertos puntos, a través de esos puntos pueden dibujar líneas verticales, líneas horizontales, es decir, corresponde al enmallado, el netting, como se llama en inglés. Y también el software puede identificar estos puntos. Con un código puede identificar estos puntos y en base a la expresión 4 veces t sub n más igual a la suma de t sub 1 más t sub 2, etcétera, etcétera, puede constituir un sistema de ecuaciones lineales. Sistema de ecuaciones lineales. Como hemos visto, el número coincide con las incógnitas, por tanto, se puede resolver. Ahora, no interesa la cantidad de ecuaciones que resulten, ya que, de acuerdo a delta X a delta Y, nosotros podemos tener mucha información o una información escasa. Si elegimos un delta X de un milímetro, va a elaborar un sistema de muchas ecuaciones. Si elegimos un delta X de 5 milímetros, la cantidad de ecuaciones va a ser menor. O si elegimos un delta X de 0,5 milímetros, bueno, aquí cuando se maneja estos softwares ya no hay problema. Da opciones el software a elegir un delta X igual a delta y en función de eso elabora el mapa. Plantea las ecuaciones, ahora no importa, como decía, si son 20, si son 100, si son 200 ecuaciones, son 1000 ecuaciones, no importa porque el software resuelve. Ustedes en alguna materia han visto, por ejemplo, el MATLAB para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, estos softwares ya incorporan esas herramientas para resolver sistemas de ecuaciones lineales y nos dan los resultados de temperaturas de los nodos internos. Ahora, el mismo software tiene herramientas que identifican qué nodos tienen la misma temperatura. Y a través de esos nodos que están a la misma temperatura, elabora o ajusta curvas. Ajusta curvas, e incluso lo puede hacer a color. Las isotermas de mayor temperatura de un color rojo intenso, otras las de menor temperatura de un color azul, y las isotermas de menos temperatura todavía de un color verde, etcétera, etcétera. Entonces, el software puede hacer esto y no es difícil. Seguramente en AutoCAD o en alguna otra aplicación han debido ver. Si conocemos 3 puntos, hacer o ajustar una curva que pase por estos 3 puntos. Entonces, no es algo insalvable. El software lo puede hacer. Puede pasar por estos 3 puntos o 4 puntos. La curva
más cercana, a eso se llama ajustar una curva. Hay métodos mínimos cuadrados, en fin, y ustedes lo han visto, conocen. Entonces el software ya tiene herramientas para hacer pasar una curva por puntos identificados como de temperatura, de igual temperatura. Entonces hasta acá el software lo hace automáticamente. ¿Qué significa automático? Sin nuestra participación. Tiene herramientas que han sido diseñadas, establecidas y que están dentro del mismo software. Y sobre esta base, la elaboración de las líneas adiabáticas ya no es difícil. Ya hemos visto que la única condición que se pide es que la intersección sea de 90 grados. Entonces va elaborando las líneas, etcétera, etcétera. Y tenemos un mapa exacto. El software nos entrega un mapa exacto. Y también el software puede tener herramientas que cuantifiquen el número de sendas, el promedio de cuadrados curvilíneos por senda, etcétera, y el resultado va a ser, bueno, este sería el paso 3, el planteamiento de las ecuaciones lineales y la identificación. El paso 4, el dibujo del mapa, incluso con colores, y así a simple vista nosotros podemos saber cómo se está distribuyendo la temperatura. Si se conoce esta temperatura T sub I y se conoce la temperatura de la superficie externa T sub 0, a colores podemos ver cómo se está distribuyendo la temperatura. Rojo intenso, más temperatura, porque se aproxima a la mayor temperatura que es T sub I. Y un color apagado como verde, azul, etcétera, en las isotermas próximas a la temperatura más baja que es T sub 0. Pues tenemos ya una idea clara de cómo se está ejecutando la distribución de temperaturas. Y una vez dibujado, etcétera, etcétera, el software cuantifica el factor F, el factor geométrico F, y finalmente ya no es difícil el cálculo del calor. Entonces, los softwares que ya existen comerciales trabajan con esta herramienta matemática que se llama elementos finitos. O sea que prácticamente este cuadrado es un elemento de análisis. Como está definido en cuanto a delta X y delta Y, por eso se llama elemento finito. Y el análisis se hace sobre este elemento finito. Bien, entonces, de alguna manera nosotros hemos establecido las bases de cómo trabajan estos softwares. Claro que en nuestro caso es conducción permanente, pero también hay, hay diferentes mecanismos en el ANSYS, en el SOLID, etcétera, trabajan con conducción permanente, con conducción no permanente, mecanismos combinados en la superficie hay convección, dentro del material hay conducción, o se puede combinar radiación más convección, en fin. Entonces, los problemas se pueden resolver de una manera fácil con estos softwares. Tal vez comentarles que bueno, ustedes conocen el Solid, también han debido utilizar algunas herramientas del MATLAB, de repente también conocen el Cosmos. El problema del ANSYS es su costo. Es cierto que hay en ediciones piratas, pero el otro problema es la capacidad de la computadora para poder almacenar el ANSYS es demasiado grande. Alguna vez intenté cargar y me hizo de la computadora súper lenta. Entonces preferí descargar, anular el ANSYS y lamentablemente ese es el problema. Consume mucha memoria. Se necesita una computadora prácticamente nueva para cargar el ANSYS.
y el costo. Bueno, aunque hay, como les decía, ediciones piratas, pero siempre hay un conflicto. Como estas empresas poseedoras de estos softwares, dueñas, siempre van controlando si ese paquete ha sido comprado o no. Y bueno, limitan el tiempo. En fin, es un problema que aparece luego. Entonces, son las bases de cómo se manejan estos softwares. La herramienta matemática es elementos finitos y se puede resolver. Entonces, eh, eso sería todo por la clase de hoy. Hay un problema planteado que lo vamos a ver en la siguiente clase, que va a ser el día miércoles. Entonces, el día de mañana, como ya les he comunicado, voy a tomar examen de mesa, el primer examen, y hay bastantes alumnos. Entonces, para poder controlar, bueno, prácticamente no vamos a pasar clases el día de mañana. Yo voy a estar en la facultad controlando este examen y nos veríamos o nos encontraríamos directamente el día lunes para completar este problema y entrar a la parte de convección natural. Bien, chicos, eso es todo. Este material les voy a enviar también. Y bueno, eso sería todo y nos encontramos el día lunes. Buen día. Sí, la deducción del área logarítmica. Ya, si alguien también me hizo esa observación, revisaré el material que les he enviado y si esa parte no les he enviado, lo voy a hacer, no hay problema. Es la parte de paredes en serie y conductos cilíndricos. Entonces, déjenme revisar y si no, como les dije, ya les envío. ¿Alguna? El 2.1 falta. Ya, gracias, entonces ya somos más precisos. Eso yo les envío, no hay problema. Bien, chicos, entonces hasta el día lunes.